Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, muchas gracias. A todos los que colaboran con TLV1, mil gracias, de verdad. Invitamos a muchos que nos acompañen económicamente para que podamos seguir adelante, por supuesto, y llevarle a todos ustedes, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, aquí lo van a encontrar. Y debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Por supuesto que ponemos este programa, como siempre, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos proteja, nos guíe, nos cuide, nos conduzca por el camino del bien, de la verdad y la belleza. También incorporamos a los enemigos ocultos, enemigos de este canal, enemigos de la patria, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquitito qué tiene que ver con el gobierno de Milei. Obviamente vemos el gobierno de Milei que de repente hasta septiembre del año pasado, septiembre de pasado, las encuestas ¿no? La postura de muchos eran críticas, obviamente los aumentos, todo lo que hemos vivido este último tiempo, ¿no? Entre algunas cosas que se esperaba que ocurrieran, otras cosas que vemos que hay un gran engaño, o por lo menos un ocultamiento, ¿no? Se habla de que el INDEC no está sacando los números correctos como deberían ser, también se está manipulando, es un sector que siempre se manipula para poder mostrar que la inflación ha bajado, etcétera, etcétera. Bueno, son artimañas que tienen los gobiernos políticos para mostrarse que están mejorando. Pero la realidad es que estamos viviendo una situación que no es fácil para muchos, pero obviamente este gobierno algo oculta, ¿no es cierto? Ahora de repente, que como decían, hay un plan de acción, de buenas noticias, ¿no es cierto? Entonces, parece que ustedes pueden leer en los medios, ¿no es cierto?, que ahora hay inversiones, se abrió un restaurante, que ahora fulana vende empanadas y le va bárbaro. Es decir, cosas que no hacen a un gran sentido. No hay grandes inversiones, no hay toda esa gama de oportunidades que hablaba el gobierno libertario y que el mercado iba a resolver todo, ¿no es cierto? Pero no se sabe realmente cuál es el plan que tiene este gobierno, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere cambiar? ¿Qué es lo que quiere mejorar, si es que dice que quiere mejorar? Hay un vaciamiento, porque ahora viene un proceso que tienen que desligarse de todo. Hablamos recientemente de la hidrovía, ¿no es cierto?, que eso se va a privatizar y que es la arteria fundamental del país en el comercio agroindustrial. Bueno, hay muchos temas que van a quedar y que vemos que hay mucho dinero también para mostrar que esto funciona, que está todo perfecto, que vamos bien. Bueno, pero no se nota. Hay una gran tranquilidad también en la calle, hay como una paz, ¿no? No hay piqueteros, se ve que tampoco hay plata para eso, pero hay bronca, hay mucha bronca en la gente. Vamos a tocar un poquito este tema con nuestro querido amigo Carlos José Haga. Gracias, Carlos, por recibirnos una vez más esta semana, gracias de vuelta. Y bueno, gran tema el de hoy, ¿no? Sí que es un tema bravo. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y a toda la audiencia que nos presta atención todas las semanas con mucha paciencia sí, sobre estas cosas. Este es un asunto, como yo podría decir, medio misterioso. Ajá. Porque las curvas sobre la aceptación del gobierno y de sus medidas, hasta el día exactamente 6 del 10, o sea, hasta el 6 de octubre, que es cuando se anunció este plan Buenas Noticias que acabas de mencionar, sí, venían en una caída libre, más de 20 puntos desde que había asumido Milei. Sí. Como hay una infraestructura en el gobierno armada específicamente para ir sondeando estos movimientos de ánimo social, enseguida ese día se hizo un anuncio de que a partir de ese momento en adelante lo único que tenía que haber eran buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias basadas en un relato, en una construcción
que yo le llamo el holograma libertario, ¿no? Que es una especie de sistema basado mucho en los medios modernos, muchísimo en la inteligencia artificial. Hay también toda una movida en las redes sociales, que es el núcleo dominante de la acción, pero también acompañado por ciertos medios nacionales que están comprometidos con este proceso. Todo en una misma ensalada. De la noche a la mañana aparecieron un montón de versiones de distintas cosas y por muchos frentes dando noticias de distinta clase, sí, para decir que esto va bien, que está teniendo éxito, que la tasa de... O sea, aferrado al número de la tasa de inflación, que después vamos a ver que es una tasa falsa, porque esto es importante saberlo, digamos. La gente hoy se guía por lo que dice el INDEC, pero el INDEC está trazado en la metodología. Claro. Para eso hace 2 o 3 años, por lo menos, se trabajaba en una nueva metodología. Te lo digo he conocido el tema ya hace muchos años, incluso en gobiernos anteriores, donde siempre se planteó ese tema de la metodología con la que se medían las cosas. Porque no es lo mismo la lista de productos que se consumen o que se consumían en un momento dado de la historia argentina con la lista de productos que realmente hoy se consumen. Claro. Entonces, ponele, yo pongo el carbón de piedra o el carbón en la lista, ¿no? Y hoy que nadie puede comer un asado, es decir, influye muy poco el carbón en el presupuesto de una familia, porque de hecho no comen el asado. Claro. Entonces, y lo mantengo ahí como un dato importante en lo que es la canasta familiar, ¿no? Y lo mismo con otras cosas que hoy ya no se consumen de la misma manera. Entonces se había armado una nueva metodología y tenían ya lista esa nueva metodología, pero cuando empezó el plan de las buenas noticias, echaron a las personas que hicieron esta nueva canasta y por supuesto desecharon toda la idea, porque si vos pones a medir según la nueva canasta, el número que tenés hoy se te duplica y más también. Claro, claro. Entonces, la solución es la misma de todos los casos, ¿no? Es decir, si el problema es que tenemos problemas para pagar, vamos a sacar el impuesto país y no van a tener financiamiento a los medicamentos para los jubilados, lo que hacemos es le suprimimos los medicamentos. Claro. Acá, si el dato que va a salir de la inflación nos perjudica un poquito, bueno, suprimimos claro, la metodología y a todo el departamento que la creó. Claro. ¿No? Y así seguimos en este sistema tan perverso de vivir a fuerza de un holograma o de un relato. Claro. Es un relato muy particular porque es medieval, es un medieval tecnotrónico. O sea, porque es bien medieval en la manera, porque es una cosa de un acto de fe, o tenés que creer lo que dicen ellos, porque lo dicen ellos. Bueno, siempre pasó, ¿no? Todos los gobiernos anteriores han hecho exactamente lo mismo, muy parecido, ¿no es cierto? Bueno, sí, con Guillermo Moreno. Acuerdo con vos en el punto, pero hay graduaciones. Claro. Hay graduaciones, o sea, vos podés manejar esa situación siendo gobierno y haciendo un gran esfuerzo para quitarle unas décimas, quitarle medio punto, quitarle qué sé yo, pero acá parece que le están quitando un 100% a la inflación. Claro. Entonces, bueno, ya es un poco risible, ¿no? Claro. La gente tiene noción de que eso es así porque le basta con ver cuál es su poder adquisitivo real. Claro. Es decir, cómo cambió su poder adquisitivo de un momento al otro y ahí se va a dar cuenta realmente que la inflación es mucha y es muy potente. Y además siguen los aumentos, porque este mismo mes vienen otra vez todos los aumentos de los combustibles, otra vez el aumento de los servicios, otra vez. Eso parece como que no se registra, pero claro, si uno hace bien la canasta, hoy eso pesa un montón. Mucho. Entonces la inflación, en realidad la gente no la vive como el número estadístico que le gusta a Milei mostrar, es decir, miren lo que hice, porque mató toda la economía con eso. Pero, el miren lo que hice, para la gente, que exista o no capacidad adquisitiva es la clave.
Claro, Es decir, claro. eso es lo único que le importa a la población y también le debería importar al gobierno, porque lógicamente con eso se mueve toda la economía en Claro. general. O sea, esto es una cosa así. Desde el momento que se declaró el Día de las Buenas Noticias y la imposición de este relato holográfico o medieval tecnotrónico, como se le quiera llamar, porque tiene muchos elementos muy modernos, ¿no? Claro. Se empezaron a mover en cadena las consultoras, ¿no? Y entonces, ¿qué consultoras son? De todas esas que publican informes en todos los diarios, que salen en todas las redes, que se los citan en todos los noticieros, como Management and Fit, que pertenece prácticamente al grupo Clarín, Claro. Poliarquía, que es de la Nación, básicamente, o está apoyada por la Nación, financiada, Isonomía, que pertenece al PRO de Capital Federal, ¿no? O o Analogía, que Analía del Franco se la vendió a un sector del kirchnerismo, o Bachman con el CEOP, todo eso. Hubo un momento que este muchacho de Aresco, Aurelio, dijo una frase muy ilustrativa, dice, hay consultoras que se contratan para difundir datos que buscan influir sobre la sociedad. Esto es lo que estamos viendo. Claro, claro. Es decir, todas estas consultoras casualmente al unísono, esas mismas que estaban descubriendo que se venía en picada en 20 puntos y se iba a estrellar contra el suelo, descubrieron que hoy de golpe el índice de confianza en el gobierno varió así mágicamente, y todos los medios dicen que Milei está pasando por su mejor momento, que el gobierno está estabilizado, que hay que mirar la macro, que hay que hacer esto y lo otro. Y bueno, ese grupo de consultoras se puso en cadena, Claro. ¿no? A eso se le agregaron los trolls de este aparato. Es un ejército enorme. Es un ejército Es un enorme. ejército enorme de personas, pero también han reconocido públicamente que manejan 50.000 cuentas falsas, Claro. creadas por inteligencia artificial, y que juegan un papel de ida y vuelta. No es que nada más, como dijo Aurelio, el de Aresco, influyen sobre la opinión. No, también recogen. Claro. Entonces, todo el tiempo este sistema está leyendo las redes sociales y lo que se dice de ellos, lo que estamos diciendo acá también, todo eso les va de vuelta y les sirve para corregir el relato, para corregir qué tenemos que decir para neutralizar, ponele, el TLV1, Claro. ¿no? Y por ahí un día te inventan que dijiste algo que no dijiste o cosas parecidas, ¿no? Sin duda. Es decir, ellos tiran la fake y después va rodando. Acordate la chica esa, la nenita, en la manifestación que hubo, creo que fue por la educación, que la gasearon y salió un video falso donde Sí. la boca... Bueno, esto es lo mismo. Que tuvo Después que de salir un tiempo, Bullrich a aclarar y que bueno, decía claro, que porque lo la habían descubrieron. engañado. Pero la descubrieron, pero ¿cuántos casos hay de que queda hecho el precedente y ya sirvió para eliminar una voz, un enemigo intelectual o lo que sea? Sí. A eso se agrega el equipo de toda la prensa comprometida con el sistema, que son la prensa abonada por aquellos que están ganando, y que no están ganando poco, sino que están ganando como nunca en la vida. O sea que la crítica que tiene el gobierno con los medios, este Milei que se enoja y que putea a uno y a otro, es solamente un pour la galerie, es una mise-en-scène. Eso te lo voy a tocar ahora, porque en realidad hay gente que tiene el mismo pensamiento liberal o un pensamiento liberal histórico, pongamos el caso de Kachanowski o el caso de la gente del SEMA, Sí. ¿no? Carlos Rodríguez, Sí. Y muchos otros que no se creen el holograma, porque tienen en la cabeza el temor de que esto se desbarranque y se estrelle y quede hecho mil pedazos, y decir soy liberal en el futuro sea más o menos como ponerse un blanco y diga tiren, ¿no? Claro, Es decir, una cosa parecida. Bueno, a esa gente que expresó su crítica les tiró con toda la artillería encima. Los atacó incluso peor que a los adversarios ideológicos, porque esa gente en realidad tiene la virtud de ser honesta.
intelectualmente hablando. Entonces le pinchó el holograma y le desarmó diciendo, acá hay muchas mentiras. Claro, hay un montón de cosas que son mentirosas. Y paso a verlas. O sea, ¿de qué se trata? ¿Qué hay que esconder? Porque el punto es que no solo hay que presentar que este es el ajuste más grande de la historia de la humanidad y que es un éxito y que la están estudiando en todo el mundo, como acaba de decir hace un rato, en un acto que fue, ¿no? Una cosa insólita, diciendo que lo acaban de estudiar. No sé, yo creo que hay gente que estudia microbios y gente que estudia ratones en los laboratorios y gente, sí. Pero esa cosa de que están estudiando esto, de lo cual se ríen en general, sí. Es todo un tema, ¿no? Es decir, la primera cosa que hay que esconder es que ellos dijeron que iba todo sin déficit fiscal. Y el déficit fiscal en realidad aumentó. No es que no hay, que hay déficit cero. Lo que se hizo fue una contabilidad creativa basado en algunos puntos. Punto número 1, no pagó ninguno de los certificados de las obras públicas que suspendió. Claro. Y eso, Juan Manuel, son más o menos 500.000 millones de pesos que están impagos. O sea, si yo me guardo 500.000 millones de pesos y no lo pago, obviamente tengo 500.000 millones de pesos que antes computaba como déficit y ahora los tengo como superávit. Claro. ¿No? Eso con el corte de obras y la falta de pago. Después estuvo la contabilidad creativa de pasar unos pasivos que estaban en el Banco Central al Tesoro. Pero eso genera intereses, pero los intereses no los cuenta porque se vencen el año que viene y todo eso, pero los tiene que contar porque son parte del déficit, lo está generando en el momento. Claro. Y todos los pagos remunerados y todo eso que van por día, como hablamos muchas veces, cómo funcionan esos bonos que se vencen diariamente y todo eso es una gran parte, es un déficit, porque eso es gasto público. Y es un gasto público tremendamente significativo, porque cuando nos ponemos a hacer las cuentas, que yo no soy el más indicado para hacerlo, pero sí Juliano y quizás Rey también, que estudian mucho más que yo la deuda, este tipo de deuda, esto dentro de un presupuesto es la mayor parte del gasto. Entonces tenemos un gasto que sigue estando ahí, que además se capitaliza sobre sí mismo. No es solamente un gasto que está ahí y no pasa nada, es un gasto que está creciendo, es un taxi. Claro. Es decir, bajaron la bandera y... Entonces, decir que están gobernando sin déficit fiscal es realmente una truchada, pero tremenda. Claro. Y yo creo que por eso se agarra con estos economistas liberales, porque le señalan eso. Va a decir, ¿y cuándo vamos a pagar esto? Cuando llegue la cuenta de esto, uy, Dios, esto va a explotar. Claro. Esto es lo que le dice esa gente. Y tienen razón, sí va a explotar. O sea, el costo de hacer esos chistes, de postergar las cosas, tienen muy grande el costo. Yo no sé qué pensarán los votantes que pensaron que esto se iba a hacer sin déficit, qué sé yo, y que se estaba haciendo sin déficit, porque en realidad no es así. Esto es un poco lo que comentabas, ¿te acordás de las obras públicas? Que hay muchas que está contratada ya hace, viste, por varios años. El suspender el pago. Claro, y si las quieres rescindir, todavía se te genera un nuevo cargo para hacer todo esto. Más o menos se calcula que solamente con el tema de los bonos que le pasó al Tesoro y lo que se generan por intereses y todo lo demás, es el triple de déficit fiscal de lo que se menciona. Claro. O sea, al final el déficit es altísimo. Claro. La segunda cosa que dice el gobierno es que esto es sin emisión. Claro. Y eso es absolutamente mentira. Está, incluso si lo quieren buscar la gente lo quiere buscar en una fuente que yo diría es más bien pro-oficialista, en gran medida pro-oficialista en el pensamiento, lo pueden buscar en chequeado y ahí van a ver que la emisión nunca se detuvo. Claro. O sea, la emisión sigue a ritmo acelerado. Bueno, ahora están con los billetes de 20.000, los billetes de 10.000, que debe suplir a toda la actividad económica. Es que no va a la calle. Para darte una explicación, ellos pagan con esos pesos que se imprimen todos esos deudas de bonos que vencen. En la medida que se vencen los intereses, que son por día, estos se emiten. Entonces, cuando se emite, lo vuelven a poner a depositar en los mismos bonos. Se compran más de esos bonos, se aumenta la deuda y además esos bonos después hay que pagarlo en dólares.
¿no? Entonces lo que se hace es sacarlos de circulación, por eso no hay plata en la calle. No es que no se emite, porque hay mucha gente que se creyó de que hay poco movimiento y todo eso simplemente porque el gobierno dejó de emitir. No, no dejó de emitir nada, sigue emitiendo salvajemente, te diría. Eso no lo pudo todavía frenar y no hay visos de que lo pueda frenar, porque si lo que hace es negociar que se recapitalicen los intereses constantemente, cada vez que pagan, recapitalizan todo el bollo. De ahí que la deuda externa argentina haya crecido a razón de 10.000 millones de dólares por mes. Que se lo fuma, porque él que acusaba a otros de haberse fumado no sé cuántos miles de millones, bueno, él se fuma 10.000 millones por mes. Yo no sé si, vuelvo a decir, si la gente que votó a esto está enterada de estas cosas. Pero esto, el holograma trata de ponerlo fuera de la discusión, ponerlo aparte y discutir otras cosas, salir con cosas raras en el Congreso, peleas de otro tipo, ¿no? Eso ya lo decía Rey y Giuliano, decían que en 6 meses, 7 meses se había aumentado 72.000 millones de dólares la deuda externa. Claro, ahora ya pasaron 2 meses más y la cosa sigue. Claro. Es decir, eso es otra de las cosas que hay que esconderlo, ¿no? Los 10.000 millones, que van a ser cada vez más que 10.000. Porque a la medida que lo capitaliza y lo mete en intereses, por anatocismo mismo va a crecer. Entonces, con el tiempo ahora son 10.000, después van a ser 11, 12, 15, no sé, hasta el día que pase. La otra cuestión es el deterioro explosivo de la infraestructura. Porque al haber separado todas las obras públicas, incluso las municipales y las obras públicas en las provincias, por fuerza de este sistema de a esta le doy, a la otra provincia no le doy plata, lo que ocurre es que la infraestructura entró en un proceso de deterioro del capital físico del país enorme. Y eso también va a haber que pagarlo. Pues pronto las rutas van a estar intransitables, pronto vamos a empezar este mismo verano a tener problemas con la energía, problemas con el transporte de la energía, ¿no? O sea, las empresas de distribución se van a encontrar con que los caminos para que les llegue la luz van a estar cortados muchas veces por este tipo de falta de obra, ¿no? Claro. En fin, eso es así. Y después está todo el tema de la actividad económica. El tema de la actividad económica es crucial, porque cuando a vos te dicen en el relato holográfico libertario, de esto se sale trabajando, pues sí, mirá, yo lo que estoy viendo que de esto nosotros no vamos a salir nunca entonces, porque cada vez hay menos actividad económica. A este mes de noviembre, que terminó, estamos ya en el 1 de diciembre, el mes pasado, digamos, el 30 del mes pasado, el promedio de toda la industria, según el índice de actividad industrial del INDEC, porque hay otras mediciones que lo marcan más, es menos 12 en total. O sea, ha caído un 12%, prácticamente negativo. Hay un recorte brutal, ¿no? Sin contar con que el comercio ha caído mucho más y otros factores, digamos. El promedio de las industrias, así. Se calcula que la capacidad ociosa supera el 50%. O sea, de todas las empresas funciona la mitad de las cosas. Si tiene 2 máquinas, una está parada y así seguimos, ¿no? Ahora, el cierre de las pymes, por ejemplo. El cierre de las pymes, por supuesto, el relato no quiere que se hable mucho. Pero yo estuve sacando algunas cuentitas que son interesantes. Según siempre datos oficiales, porque hay otros datos, digamos, un poco más, porque como tenemos una economía que hay como un 40% que está en la informalidad, es muy difícil medir ciertas cosas. O sea, lo único que podemos medir con claridad es la parte que está en la formalidad, donde sí salta cuando desaparecen las empresas, cuando no hay... Se cierra, digamos, el aporte impositivo, no está mal la quit, se hace, digamos, desaparece. Eso está llevando más o menos a que desaparezcan 12,5 empresas por hora. PYME. Sí, que hacen un promedio de 2.000 por mes. Para que nos demos una idea, mientras nosotros estamos haciendo este programa, cuando se termine va a haber 12 empresas y media
menos en la Argentina. Ese es el ritmo que lleva este holograma, digamos, lo que aparte que no se tiene que hablar del holograma, ¿no? Esto es importante que no se diga. Y en materia de empleo, el impacto de esto son 80 personas que trabajan menos por cada hora que pasa. Es decir, va a haber, cuando terminemos este programa, 12 empresas y media menos y 80 puestos de trabajo perdidos. Formales, ¿eh? Formales. ¿No? Pese a que compraron dólares, se hicieron un montón de gestiones, siguen con 5.000 millones abajo en negativo. Esa es la realidad del momento. Impresionante. ¿Cómo? Impresionante este tema de las pymes, porque al final de cuentas las pymes, como dijiste, si 12 empresas mantienen 80 personas, estás hablando de un promedio de 6, 7 personas por empresa, por pyme, ¿no? Y las pymes, ¿cuántos calculás que se cerraron desde que se inició el gobierno de Milei? Porque hablaban de 20.000. 20.000. Claro. 20.000 empresas. Con la diferencia de que ahora se va acelerando cada vez más. Bueno, nosotros hace 6 meses, exactamente ahora, hicimos ese programa sobre el industricidio. Sí. Bueno, ahora pasaron 6 meses y el industricidio está completamente a la vista. Claro. Ahora hay una cosa distinta, porque viene la apertura, está bajando y permitiendo traer cosas del exterior por un valor, y esto es un fenómeno nuevo que va a arrasar con un montón más de empresas de las que ya estaban, porque hasta ahora no se podían traer cosas de afuera y comprarlas online con estos servicios de puerta a puerta, porque en la época de Menem también hubo un industricidio y muchas empresas cerraron y se convirtieron en importadoras de lo que antes fabricaban, etcétera. Pero ahora esto no va a pasar. O sea, ahora no tiene la posibilidad el empresario de convertirse en un kiosco de cosas importadas y venderlas él. Claro. Aunque sean las mismas. No puede hacer eso porque todo esto va a venir puerta a puerta. Claro. O sea, también va a perjudicar esa opción que antes le sirvió como el bote salvavidas para un cachito de la empresa, ahora no va a existir. Tremendo. Esto, bueno, me recuerda a la época de Martínez Dios, ¿te acuerdas? Cuando se abrió la importación, y por supuesto en la época de Menem, ¿no? De Carlos Menem, que se abrió esa importación, que todo el mundo importaba y quedó un tendal de empresas cerrándose, gente en la calle. Bueno, la mayor proporción de gente que quedó en la calle fueron esas 2 épocas. La mayor proporción del desempleo que arrastramos ahora como una cosa estructural es eso. El problema del desempleo es cuando se vuelve estructural, que es lo que tenemos después de esos 2 grandes golpes. Claro. Porque te pasa que hay gente que no puede volver a reinsertarse en el sistema laboral. Ponele, el caso de los trenes, que hemos tratado nosotros también. Cuando vos despediste 70.000 trabajadores, que son ferroviarios con 40 años de experiencia los más viejos y 20 los más jóvenes. Claro. ¿A dónde se van a reinsertar si no hay más trenes? Claro. Es decir, muchos de esos cambiaban la indemnización por un remis o por un taxi o ponían un kiosco, pero eso duraba un tiempo hasta que se acababa la plata y después chao. Y esto queda como una pobreza estructural, porque después es muy difícil reinsertar a esa gente, porque no tiene el rubro. Sí se podía haber hecho un proceso diferente de recambio, por ejemplo, por trenes más modernos, pero eso era otro país. Y era otro plan económico. Claro, hubiera sido ahora, otro. vos me podés preguntar ahora lo más importante. ¿Por qué quieren hacer todo este holograma y ganar tiempo? Porque la única forma que puede sobrevivir este proceso es mediante las expectativas, ¿no? Y es interesante porque está conocido que como no se puede basar en hechos reales, en los cuales la gente pueda sentir una mejora, se tiene que basar en la expectativa de una mejora que va a venir algún día. Esa es la idea. Es como la famosa sensación de inseguridad. ¿Te acordás que hablaba del gobierno en su momento? Claro, ahora viene la sensación del progreso. Del progreso. Viene la sensación del progreso. Pero mientras nosotros tenemos la sensación del progreso, la idea es endeudarse para que puedan salir los del carry trade, que es cuando nos van a dejar el desastre.
El desastre total nos va a quedar a nosotros cuando estos salgan del carril tren. Y para eso es necesario recibir dólares, porque la Argentina sigue con 5.000 millones abajo y tiene muchos fuertes vencimientos durante todo 2025. La cosa está al rojo eso, completamente al rojo. Entonces la única fórmula que tiene es generar expectativa para que la gente se siga aguantando esta situación y siga consumiendo cada vez menos para poder ir liquidando cosas, ¿no? Y mientras tanto, al conseguirse un préstamo o alguna cosa de esa, le permite a esta gente cambiarse de esta posición en bonos del Tesoro argentino a dólares e irse del país. Esto es lo que toda la gente que está alrededor de esto, los beneficiarios, que son muchos, porque también habrás visto que parte del coro de las buenas noticias está formada por determinados empresarios que salen a hablar por la televisión, por los canales de streaming, aparecen también banqueros, aparecen un montón de figuras, pero claro, todas esas figuras están metidas en este negocio y el objetivo es que el Estado tenga dólares para pagarle a ellos. Una vez que saquen sus dólares, esto se acabó. Como se acabó en la época de Martínez de Oz, como se acabó en la época después de la convertibilidad, y vino todo. Esto es el negocio. La Argentina no ofrece negocio. ¿Qué es lo patético de todo este asunto? Que mientras se está haciendo todo esto... Eso de patético, te propongo que lo digamos después de este corte. Porque en realidad la gente debe percibir que es realmente lo dramático de todo esto que no se percibe. Por supuesto, invitamos a todo el mundo a entrar en proyectoargentino@yahoo.com, comentarios, opiniones, propuestas, por supuesto, estamos aquí para escuchar, si no, debajo del programa. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Saga. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos en este segundo bloque con Carlos José Haga, analista político, gran conocedor de la infraestructura, especialmente porque escribió La maldición argentina, un libro que la verdad vale la pena leerlo. Es un ladrillo de enorme, pero es muy, muy completo, sin duda. Carlos, ¿cuáles las expectativas? Mirá, las expectativas que quieren que tenga la gente es este adormecimiento de la voluntad que se ve, que se va logrando, haciendo un relato y transmitiéndolo por todos los medios que se pueda. Esto es, y contrasta contra la realidad de cada uno, que cuando vas a comprar algo cada vez tenés menos plata, menos, vos decís, ¿dónde se me van los ingresos? Sí. Es decir, a la gente que no tiene nada no le importa si hay 1, 2, 5, 10 de inflación, si total no puede comprar nada. Claro. Eso es un absurdo, ¿no? El modelo es lo que es patético, porque este modelo en este momento
está para cerrar este negocio financiero que se armó. Claro. Que no es poca cosa, porque fíjate que son 100.000 millones de dólares en un año. Es uno de los negocios más importantes que se pueden hacer en el mundo, sin duda, prácticamente. Además, esta gente está viendo que viene una época de inestabilidad bastante compleja, con proteccionismo, con aranceles, con guerras comerciales. Ya se está viendo el primer efecto, que es la devaluación del Brasil. Sí. Entonces, mucha de esta gente también está diciendo, bueno, ahora hay que apurarse a hacer ciertas cosas, porque si no, la Argentina se va a quedar sin dólares y no me voy a poder llevar mi ganancia. Claro. Eso es el mercado, es lo que ellos llaman los mercados. Efectivamente, si yo tuviera que pensar como ellos, no sería muy difícil que me diera cuenta que mi problema es que estos tipos tengan algunos dólares para pagarme a mí. Total. ¿La devaluación de Brasil se da por qué motivo? Es porque ya entró en ese proceso de guerra de aranceles, se está previniendo de lo que viene. Eso es indudable, que ya Brasil tomó las riendas de la situación. Ojo, cada vez que Brasil devalúa se vuelve más barato para exportar, sus productos se pueden seguir. Es un problema de seguir colocando la producción industrial. Brasil está esforzándose por seguir siendo una potencia industrial. Y acá, fíjate que el dólar, en vez de subir, baja. Claro. ¿Por qué baja? Porque así es más fácil hacer este pase. Claro. Hacia esa gente. Pues si tuviera el dólar carísimo, o no. El día que le falle el pronóstico, digamos, y el dólar se le dispare, bueno, chao. El que está metido en este negocio pierde lo que invirtió. Pero por supuesto que estamos hablando de la gente más poderosa del país, más una gran cantidad de la gente más poderosa del mundo, que está especulando con hacer esta diferencia y después ir a otro lado a hacer estos negocios. Pero el problema nuestro es que el modelo no cierra para nada, porque son tres cosas juntas. Es decir, por un lado es un modelo corrupto, porque nosotros estamos viviendo una cleptocracia. Entonces hay que tener plata para robar. Claro. Punto número uno. O sea, el Estado es el botín. Punto número dos, hay un achicamiento de la economía argentina a través del industricidio y cierre, pero al mismo tiempo hay todo un plan de enajenación de los recursos. Claro. Que nosotros lo hemos analizado cuando vimos el caso del RIGI y todos los demás elementos que se utilizan para eso, ¿no? Esa enajenación de recursos es más que fundamental en este asunto, porque te llevan a la pregunta siguiente: ¿con qué iría a pagar la Argentina si todas sus riquezas están en manos de un tercero? Claro. Si nosotros nos volvemos extractivistas y vendemos nuestro petróleo y vendemos nuestro gas a Brasil, como ya estamos haciendo, y vendemos nuestros recursos mineros, y vendemos el litio, y vendemos el agua, y vendemos la tierra, y vendemos, ¿no? A través de todos estos planes que se han montado en este proceso político. Entonces, ¿con qué va a pagar la Argentina en el tiempo futuro? Bueno, se supone que con la venta. No, nos falta pagar con la sangre nomás, porque es lo único que nos va quedando en la lista. Entonces, acá hay varias cosas. O sea, primero está el negocio financiero en el que está metido este proceso. Segundo, está esta versión holográfica de la realidad para que nadie se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Y tercero, hay que darle tiempo. El gobierno necesita tiempo para hacer todas esas cosas juntas. El negocio financiero necesita conseguir los dólares de otros, porque propios nuestros no son. El negocio del RIGI y la enajenación de todos los recursos enajenables llevan su tiempo, 2 o 3 años. Entonces lo que está haciendo es inventar un relato para que, si la gente lo cree, por lo menos algunas de estas cosas le empiecen a rendir. Una cosa que lo ayudó al gobierno son los crédulos del blanqueo. Claro. Porque le aportó como 20.000 millones de dólares que en este momento le sirven para seguir pedaleando este plan de buenas noticias. Claro que esos 20.000 millones de dólares no son del gobierno, pero los tiene. Porque el sistema lo han depositado en los bancos, según como era el reglamento, lo depositan en los bancos, pagan pocos impuestos y lo tienen que retener, no sé si 1 año, cómo funciona la cosa. La cuestión que con eso, mal que mal, consiguen
un colchoncito sobre el cual hacer pivotear este plan de buenas noticias, pero no es un colchón que beneficia a la gente, es un colchón que permite a las cuentas públicas tener un estado de control más o menos estable. Es la estabilidad de un cementerio, porque mientras pasa eso, las empresas se van a seguir muriendo y se van a seguir cayendo los muñecos. Es decir, esto es indudable que va a seguir así. Y nosotros, cuando llegue el momento, no vamos a tener los recursos necesarios para poder pagar nada, porque ya van a ser de otros, que además, según como están hechas esas leyes, nunca van a pagar un solo dólar a la Argentina, ni siquiera van a tener la obligación de liquidarlo en el país. Entonces, este es el verdadero plan Milei. Es sencillo, y la necesidad de que no haya Estado es importante para este plan, porque vos imaginate si este plan se podría llevar a cabo si hubiera, por ejemplo, unas Fuerzas Armadas importantes, una capacidad de defensa o algo más que eso, o hubiese un sindicalismo poderoso, o hubiese un empresariado nacional con cierto grado de poder y no estarían diezmados como están. Es decir, una vez que te van diezmando, esto es como una invasión, es decir, nada más que sin fusiles y sin tanques. Es una invasión. Fíjate, la llave de paso del comercio exterior, que es la hidrovía, están rápido apurándose para extranjerizarla. Esa es la llave de paso, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de una cosa, en cuanto al tráfico de mercancías, sobre todo alimentarias, esta es la segunda vía en importancia en el planeta. Porque la hidrovía no trae solo nuestras cosas. Viene desde Brasil, Paraguay, Bolivia, o sea, es la segunda del planeta. La primera hidrovía, digamos, en cuanto a comercio mundial, es el río Mississippi en los Estados Unidos. Y la segunda es nuestro río Paraná. Bueno, eso lo estamos entregando. Estamos entregando toda nuestra riqueza minera a cualquiera que quiera venir con 200 millones de dólares y el RIGI, pum, ya puede quedarse con lo que quiera. Es decir, así de simple. Y cuando llegue el momento, las pocas empresas que puedan seguir operativas las van a poder comprar con 2 pesos, porque después que venga el pase y se vayan los del carry trade, el dólar va a subir mucho y con el bolsillo, con los dólares que tenés en el bolsillo, te vas a poder comprar una fábrica como la Ford. Ese es el modelo en sustancia. Y todo este holograma está rodeado por todos los intereses que van a tener un rol protagónico en este modelo, ¿no? Yo me anoté una frase que me llamó mucho la atención porque se aplica muy bien a la Argentina, ¿no? Que tiene mucho tiempo, porque es del siglo II de nuestra era, de principio del siglo II de nuestra era, ¿no? Que era Julio X Juvenal, un satírico romano, escribió y dice: no hay nada que el hombre no crea si tiene miedo, y nada hay que no soporte si es codicioso, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a mirar, la realidad argentina está compuesta por los 2 factores. El miedo, por un lado, porque todo lo que provocaba el sistema político inestable, la cleptocracia, la visión de la gente de que todo podía estar en ruina rápidamente, eso generó mucho miedo. Y por eso usa el tema de la inflación, como diciendo, ven, acá les traje la estabilidad, el miedo a la inestabilidad lo sortea con eso. Que es nada más que un verso, digamos, porque ya vemos que no es cierto, pero de todas maneras es para dar esa imagen de no teman que esto se va a mantener así, no va a empeorar. Básicamente, cuando sí va a empeorar, y sí está empeorando a toda velocidad, ¿no? Y la otra cosa es que están los otros, que son los codiciosos, que son los que rodean este plan y les ponen algodones y le tratan de hacer una imagen de que todo va a ir muy bien y todo lo demás. Es evidente que también apuntan a la elección del año que viene, es evidente que están pensando que tienen muy pocos, casi nada de legisladores, están pensando que por ahí en la elección pueden sacarle a alguien alguna cantidad de legisladores. Yo eso no lo veo posible, porque no está en juego la dicotomía Milei no Milei.
no está, no es candidato, no figura su nombre, no pasa nada. Ahí van a tener a todos los cleptócratas de las provincias, de los municipios, a toda esa peste que se había ido ya con el menemismo y todo eso, es lo que están tratando de armar. Yo creo que en esos lugares ya son gente conocida. Por eso, cuando se votó antes del balotaje, la Libertad Avanza no sacó más que el 13%. ¿Por qué? Porque todos sus candidatos eran archiconocidos en las provincias, como ladrones profesionales, la mayor parte. Entonces esto se va a repetir de nuevo. Así que no creo que eso vaya a progresar. Y ese factor político es el que más los impulsa al plan de las buenas noticias. Porque si no manejan las expectativas, esto, como está hecho a base de expectativa pura, y no hay un hecho que te puedan mostrar, ¿no? Porque te dicen, bueno, pero este año la Argentina ha tenido un buen desempeño en el sector energético, como si algo tuviera que ver Milei con eso, porque honestamente Milei lo único que hizo fue cerrar obras, así que no tiene nada, absolutamente nada que ver con eso. Eso tiene que ver con que el Estado siguió subsidiando a los hidrocarburos durante tantas décadas hasta el día de hoy, y le dio una manija bárbara a Vaca Muerta y a todo lo demás. Bueno, es eso. Pero no es que la Argentina está recibiendo todos los beneficios de eso. No, la está recibiendo un grupito de empresas muy bien determinadas. Y no la Argentina. La Argentina no está recibiendo nada de todo eso. Es todo un problemón. Ahora, sí. Es increíble, ¿no? Porque, bueno, todo lo que estás diciendo que es clave, todo que ha sido todo un gran verso, esto es como mantener la zanahoria, ¿no? Enfrente y que todo el mundo corra por la zanahoria. Pero una zanahoria que nunca va a alcanzar y que probablemente no le permita ver. Es como el cuento del conejo. Claro, claro. Y todo esto es tremendo porque va generando una angustia general. ¿Cuál es primero, obviamente es el objetivo vender una historia que no existe y que cualquiera que tenga sentido común sabe que esto es una gran timba, que no se va a producir nada porque la importación va a evitar que las fábricas puedan producir. Acá dicen que, bueno, que la gente tiene que acostumbrarse a producir lo que pueda producir, y si no, bueno, que se aparte y que el Estado no va a intervenir, entonces que tenga, ¿no?, la magia de poder sobrevivir. Pero después estamos hablando de un montón de factores económicos, ¿no?, y de recursos, que una vez que no estén más, ¿qué pasa con la Argentina? Una vez que esto desaparezca. Bueno, claro, sí, hay que oponerse a esto, pero la mejor forma de oponerse es no darle cabida al plan de la realidad virtual que quieren montar. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para esclarecer esto. Por ejemplo, el día 10 de diciembre, creo que es cuando se conmemora el primer año de mandato, pretende usar la cadena nacional para seguir haciendo otro cuento chino y diciendo vender un poco de humo, más humo a los argentinos. Yo creo que tendríamos que hacer un apagón de televisor masivo. Es decir, porque eso sí que lo registran. Y eso sí que le desestabiliza este plan. Se lo desestabiliza porque quiere decir que no le funciona el plan holográfico y sin manejo de las expectativas esto llega a su fin. Recientemente, ¿te acordás que recientemente la gente no vio, viste, el mensaje que daba Milei con relación a que todo el mundo apagó la televisión y se dedicó a otra cosa? De hecho, está en todos los registros, ¿no? Sí, sí, bueno, eso dio lugar a la reacción del plan de buenas noticias. Pero las buenas noticias son todas falsas. Si hubiese una buena noticia de verdad, se podrían aferrar a esa buena noticia. O sea, porque fíjate que lo único que se maneja son todas cosas que no son, primero para empezar, no son ciertas. Segundo, son, digamos, la inflación. ¿Por qué no? Porque el INDEC dijo que había el 3% de inflación, o el 2,7% de inflación. Miren cómo va bajando, que bueno, ya este mes va a subir de vuelta. Y otra vez va a empezar a repuntar todo eso, pero que además es un índice que si fuera cierto sería malo, porque el 3%, para llegar al 3%, el kirchnerismo necesitó 3 años para llegar al 3% mensual. 3 años de mal gobierno llevaron al 3% mensual, ¿no? Y para llegar a una destrucción como la que se está provocando en este momento en la industria, en el empleo, en todo lo que tiene que ver con la sociedad,
Bueno, ninguno lo pudo hacer en un año. En eso hay que decir que es la única verdad que dice Milei. Cuando dice que este es el mayor plan de ajuste hecho en toda la historia de la humanidad, es probable que sea cierto. Seguro. ¿No? Es probable que sea cierto. Lo que no es en realidad un plan de ajuste. Porque un plan de ajuste es cuando vos tomás una estructura que tiene defectos, falencias, ponele que gasta mal, que está mal organizada, que no cumple bien sus funciones, y te la replanteás, la reorganizás, la ajustás a que cumpla bien sus funciones, que camine mejor, eso sería un plan de ajuste. Ahora, si yo cada cosa que veo que no está funcionando como corresponde, o tiene algún tipo de falencia, o cosa, voy y la cierro, yo realmente no se trata de ningún plan de ajuste, es simplemente un plan de clausura. Claro, un plan de desguace. Siempre se entendió que el ajuste era un tema nocivo porque todos los gobiernos trataban de evitar el ajuste, ¿no? Porque el ajuste obviamente iba a provocar que la gente tuviera que pagar más, en fin, todo lo que implica, ¿no es cierto?, donde se suponía que la casta, ¿no es cierto?, iba a pagar todos los platos rotos que hicieron hasta ahora, que efectivamente no lo fue, que no hubo nadie en cana, que no se persiguió a ninguno, que es más, se está negociando con todos, y encima, obviamente, el ajuste ha sido terrible en el pueblo argentino, todo justificado, ¿no? Bueno, estábamos pagando casi nada de luz, es lógico que te paguemos esto, bueno, es lógico si ganamos lo suficiente para pagarlo, el tema es cuando no hay plata para pagarlo, los salarios se mantuvieron abajo, ¿no es cierto? La jubilación es lo mismo, estás hablando de casi 7 millones de jubilados, más allá de jubilaciones rápidas, lo que haya sido, pero bueno, hay gente que está mayor de 65 años, que está jubilada. Que ya haya aportado o no haya aportado, pero estamos hablando de gente que ya está fuera del circuito del trabajo, 7 millones de tipos. Sumale, ¿no es cierto?, toda la gente que está desempleada porque está desempleada, ¿no? Cuando hablamos de un ajuste, hablamos de un ajuste perverso, diabólico. Es destructivo, no es un ajuste, porque si vos decís de los jubilados, yo estoy de acuerdo, pero el problema de los jubilados, si lo querés realmente resolver, tenés dos asuntos. Primero, que la economía en negro empiece a contribuir. Claro. O sea, hay que crear las condiciones. Eso es una cuestión de condiciones. No es que la gente le encanta estar sin obra social, le encanta no tener... No es así. Es decir, el que está en esas condiciones es porque no tiene opción. Están malas condiciones. La segunda cosa es que nosotros para administrar el sistema de pensiones y de jubilaciones en la Argentina gastamos una barbaridad. O sea, hemos creado una superestructura y cada político que llegó ahí aumentó como en 8 o 9 mil personas en la planta de ¿cómo se llama?, del ANSES y todo lo demás, ¿no? O estructuras como la AFIP donde se pagaban sueldos de 30 y 40 millones de pesos. O sea, hay muchas cosas donde el Estado puede mejorar y seguir prestando perfectamente bien, hasta muchísimo mejor de lo que lo hacía su cosa. Y la otra cuestión es que la clase política siempre se negó a corregir esas cosas, porque de ahí obtenía los vueltos que se llevaba a sus casas. ¿Sí? Todo el mundo mojaba el pan en todos esos platos, porque veían al Estado como un botín. Y el botín tiene que estar gordo y lleno de plata. Si no está gordo, lleno de plata, ¿qué me voy a robar? Claro. Bueno. Entonces, cuando alguien te decía, venimos a ajustar, la primera reacción es, no, acá no se toca nada la caja. No, bueno, claro, sí. Vamos a ver. Es decir, hay muchas cosas donde se podían haber hecho ajustes importantísimos que hicieran funcionar mejor la Argentina. De lejos. ¿No? Porque esto es un sistema de fullero, de tramposo. No es un sistema. La otra cosa es la ley electoral. Nosotros hemos hablado en muchos programas sobre ese tema. Sí. Con estas leyes electorales es casi imposible que haya una renovación de la clase política. Y sin una renovación de la clase política están siempre los mismos. Y si están siempre los mismos, no esperemos ningún resultado positivo. Es decir, hay que abrir ese juego completamente a que haya una posibilidad de que el ciudadano participe mucho más, a ir a una democracia participativa, abierta, donde la gente tenga más control sobre los representantes que tiene. Y acá no tenés... Mirá, la sensación más clara es que si vos le preguntás a cualquiera de los oyentes que tenemos, ¿no?
¿Cuál es la lista de diputados? Le das los nombres agarrás al azar, nombres de diputados. Yo creo que nos pasamos una hora y casi nadie conoce a los diputados que tiene. Salvo casos, viste, que son líderes de bloque o los que salen por los 3 o 4 que salen por la televisión. Son los que más hablan. Son los que más hablan. Y todos los demás también están ahí adentro y levantan la mano. Y cada uno es una pyme que tiene como 20 o 30 empleados, cuesta como 6, 7 millones de dólares por año. Bueno, entonces todo eso se puede mejorar. Es decir, eso sí sería un ajuste, sin tocar un derecho de una sola persona. Y no es un problema de la cantidad de empleados públicos, porque si vamos a ir a los números, la cantidad que desaparece por la vía del colador, que es esto, y que está armado como un colador, y que sigue siendo un colador aún con el motosierra, porque fíjate que el motosierra no toca ningún interés de todos estos que estamos mencionando, y sí le quita derechos a toda la sociedad. O sea, él elige quitarle la salud, quitarle la educación, quitarle la comida, quitarle el salario a la gente. Y no les toca un solo privilegio, un solo centavo a nadie. De vez en cuando cacarean una propaganda, como que van a atacar a la casta y que le van a decir, y sigan hablando de la casta, que ya integran de pleno, ¿no? Hasta vamos a pagar nosotros seguramente esta nueva actividad de este centro, de este club de derechistas que lo recibieron en Estados Unidos y ahora somos anfitriones. Así que nosotros estaremos pagando también la fiesta política esta de la ultraderecha internacional, a lo que se llaman ultraderecha, ¿no? Que para mí son básicamente representantes de corporaciones. Ahora, esta que decías obviamente de la derecha, que Milei se transformó en un emblema, y yo no sé si le están haciendo el coco a este chico que cree que él es el Mesías, ¿no? El mesiánico que viene a resolver y entonces está convirtiendo toda Hispanoamérica en la derecha, cuando en realidad vemos cada vez está más a la izquierda Hispanoamérica, ¿no? Porque creo que los únicos dos países, creo que Paraguay y nosotros, y después no hay nadie más, ni siquiera podemos agarrarlo a Bukele en El Salvador, ni siquiera, porque es estatista él. En el fondo quiere que el Estado funcione mejor. Pero este tipo no. Y ahora, ¿pero cuál es la idea? ¿Hacerle creer, venderle un circo que el tipo se autocrea que es porque no entiendo, lo publican como si fuera un mecenas de la derecha libertaria. Yo te diría que él se autodefine como eso, pero los demás es, te vuelvo a decir, un club de políticos corporativos que están haciendo un trabajo para ciertas corporaciones, que hace ahí Elon Musk y todo lo demás. Eso, bueno, pero ellos tienen plata. Ellos tienen plata, al menos. ¿Qué sé yo? Elon Musk puede hacer su propio circo. Pero acá tiene un entorno de millonarios que le hacen creer al tipo que el tipo es... Eso es lo peor. Lo tenés a Ernstein, Wertheim, toda la colectividad metida ahí, haciéndole creer que el tipo... ¿Están ganando o no están ganando? Yo creo que ellos lo que hacen es cuidar a su negocio, son relaciones públicas más que políticas. Pero son los que más ganan, porque después hay empresas, los empresarios en general. Pero no, y después están los que pierden también, que somos todos nosotros. Bueno, pero esos no están contemplados. Por eso digo que no, es así. Los que ganan siempre apuestan, siempre aplauden, siempre están de acuerdo. Yo no lo he visto toda la vida, inclusive con otros gobiernos de otros signos. ¿Cuánta gente es la misma que estaba con el kirchnerismo y con el macrismo? Los intereses de lo que estamos hablando en una economía corporativizada y de alta concentración como la nuestra son siempre los mismos. Son los mismos que estaban con el kirchnerismo, son los mismos que estaban con Macri y son los mismos que están ahora con Milei. Y ahora, claro, de esta última etapa. Había un cocinero... Va cambiando el grupo privilegiado dentro de lo que es la corporación dominante. Se van incorporando nuevos y van saliendo viejos. Nuevos ricos, nuevos millonarios y van saliendo nuevos viejos millonarios que ya no son millonarios. Había un cuento muy rapidito que te hago de un cocinero de la Quinta Presidencial que
le hacen una nota y dice, bueno, usted que habrá visto pasar presidente, entonces cuenta, sí, fulano comía tal cosa, mengano comía tal otra, y le dice, bueno, y habrá visto todo el grupo de empresarios, eso siempre le comen todo lo mismo, porque son los mismos tipos que cambian los gobiernos y son los mismos empresarios que van y comen en la misma quinta con el mismo verso de que van a recuperar, hacer, cambiar, mejorar, ¿no? Y es todo un circo. Y esto estamos ahora de ser comida kosher, ahora de estar todos con kosher. Pues claro, pero lo único que puede cambiar ahora te voy a decir qué es. Hay algunas cosas que pueden cambiar. Como esto viene atado a un proceso de división del trabajo a nivel global muy importante, ¿no? Puede ser que algún actor de antes, pongamos el caso de Techint, sufra por la presencia de un competidor fuerte de Estados Unidos, de algún lado subsidiado o cosa parecida. Sí. Entonces algún grupo que otrora formó parte de la... Se van cayendo de la mesa algunos. Claro. Algunos se van cayendo de la mesa. Y si vemos más para atrás, por ejemplo, ahora con todas estas resoluciones que se están tomando a nivel internacional, en la Unión Europea, en Estados Unidos, todo lo que va a venir, por ejemplo, vamos a tener problemas para colocar la carne. Entonces vos decís, bueno, un terrateniente, un gran productor de carne, era un protagonista de la sociedad rural. La sociedad rural es un gran protagonista de la política y son parte de estos que están siempre en las comidas de la quinta presidencial, ¿no? Puede ser que algunos vayan cayendo de la mesa ahora, porque este proceso es más cruel, es mucho más profundo y cala más hondo que los procesos anteriores. Entonces ahora... Antes podíamos tener aluminio, podíamos tener caños sin costura, podíamos tener siderurgia. Puede pasar que ahora no, con este proceso, porque esto va como increyendo. Nosotros hemos visto la decadencia de a poquito en la Argentina. Llevamos, en realidad, casi 100 años de declinación, pero los últimos años, después del proceso militar en adelante, se aceleró esa declinación y perdimos muchas industrias. Perdimos muchísimas industrias y no las pudimos recuperar nunca, porque eso es lo que pasa también. Una vez que se te cae el edificio encima, no tenés manera de recuperar la industria. Porque vos querés recuperar la industria y querés hacer la industria que tenías antes, pero esa industria ya no existe en el mundo. Ya es distinta. Es una cosa complicada. Ya es distinta y aparte otras necesidades del mundo que entra en un avance tecnológico, ya requiere otra. Pero también, bueno, la mano de obra también requiere, ¿no?, de tener empleo. Otra capacitación, otro perfil productivo. Es el mundo del conocimiento, de la alta tecnología, o sea, todo lo que nosotros estamos destruyendo, porque por otro lado destruimos el CONICET, destruimos la educación, destruimos todo nuestro potencial a futuro, ¿no? Que es parte de un plan. No hay que engañarse. Esto no es que le salió así de mal porque solamente es loco. Alrededor hay toda una estructura que está eligiendo esto. Yo me acuerdo de algo que me quedó grabado, pero mirá la cantidad de años. Cuando estaba en la presidencia isabelita, yo formaba parte de un grupo que estaba con el tema del proyecto nacional en la Secretaría General ahí de la Presidencia. Entonces, cuando se lanzó la idea, la lanzó Perón, y Perón murió enseguida de haber hecho ese lanzamiento. Pero después siguió trabajando un grupo de coroneles, primero al mando del coronel Damasco y después de otros, que mantuvieron la idea de ir reuniendo todo lo que la política le podía entregar al famoso proyecto nacional. Sí, al modelo argentino, famoso. Sí, pero vino un estudio, un dossier, que era, si vos decís de la maldición argentina un ladrillo, esto era más o menos como un edificio. Era un tremendo escrito. Pero yo, como tenía la misión de revisar todo lo que venía, lo leí completo y lo estudié bastante. Y ahí decía dos cosas en aquel momento. Estamos hablando del año 75, casi 76, o sea, casi al borde del golpe militar. Sí. Ahí decía con toda claridad
que la Argentina tenía que disciplinarse al orden de división que le imponía el mundo, ¿no? Dice, y dejarse de pretender ser otras cosas, como por ejemplo ser una potencia industrial. Todo eso hay que olvidárselo. Yo te voy a decir quién lo presentó. El trabajo lo presentó ADEBA, la Asociación de Bancos Argentinos. Mirá, qué bueno. ¿No? Estaba escrito por un montón de personas, me acuerdo de Ricardo Sin, entre otros, que firmaba algunas de las cosas que estaban ahí, entre otros, porque había otros que también estaban. Entonces nosotros no teníamos más que tener pretensiones de ser una potencia industrial ni nada. Y terminaba diciendo, esto va a ocurrir o por las malas o por las buenas. Mejor que sea por las buenas. Mirá vos. O sea, había que adoptar el modelo que nos imponía toda esa gente y ese mundo. Y esto es lo que está pasando desde 1976 hasta ahora. Increíble. Cuando los militares hicieron el diálogo político, yo no sé si te acordás del famoso diálogo político que encabezó el Ministerio del Interior, que era cuando ya la multipartidaria, la que yo formaba parte también, los teníamos medio acorralados, antes de la invasión a Malvinas y todo lo que pasó después. Recuperación, ¿no? Recuperación de Malvinas. Sí, recuperación, sí, en realidad recuperación, no, honestamente recuperación. Sí. Pero antes del operativo Rosario, y antes que pasara todo eso, la Junta ya estaba medio pensando que era hora de llamar al diálogo político y todo eso. Y el mismo gobierno militar hizo un papel que lo repartió a todos los partidos políticos para que lo estudiaran. Y ahí, en una de las primeras páginas, decía que la misión estratégica de la Argentina era sostener el desarrollo industrial del Brasil. Mirá nuestros militares, lo que escribieron ahí. Mirá. Casi nada. Es lo que estamos teniendo en este momento. Cuando yo te dije el gas se va a ir a Brasil, yo te lo dije por mi experiencia en el sector energético, pero también porque tenía en la cabeza ese proyecto que veía cómo se venía ejecutando a lo largo de estas décadas. Y se vino ejecutando gradualmente este proyecto a lo largo de estas décadas. Inclusive no se hicieron algunas obras que Brasil no quería que se hicieran, ¿no? Ya en épocas posteriores. Te doy un ejemplo, Paraná Medio. El Paraná Medio era una obra que nosotros, porque afectaba toda la cuenca que los brasileños tenían para explotar, para ellos teóricamente, y no querían que se hiciera Paraná Medio. Y Paraná Medio empezó a encontrar un montón de escollos internos dentro de la Argentina, de empresas que lo criticaban, que decían que era una cosa, un acto de megalomanía estatal. Vos sabés que los mismos argumentos que usaron para oponerse a las Tres Gargantas en China. Claro. Por supuesto que en China no lograron frenar ese proyecto, pero en la Argentina sí. En la Argentina se suspendió y de por vida ya prácticamente. ¿Qué es lo que quieren que seamos ahora? Porque el libreto va cambiando, pero siempre va cambiando con nuevas instrucciones. Nosotros somos simplemente, en este rol somos simplemente proveedores de materias primas y de alimentos, nada más, y bueno, un poco de turismo, y nada más, claro. Y es lo que está quedando. Y es lo que está quedando. No vamos a, así como vamos, ni la ropa que tenemos puesta va a ser argentina. Sin duda. Porque el plan es ese, el rol es ese. Argentina rompe ese rol varias veces en la historia, en distintos momentos de la historia. Y cuando rompe ese rol tiene suerte porque tenemos una cierta capacidad y una historia de ser un país industrial. No es que estamos en cero. Entonces la memoria colectiva vuelve siempre, viste como los ríos que vuelven a su cauce y empieza todo de nuevo. Y cada vez que empieza todo de nuevo, tarde o temprano, viene otra vez el golpe en la nuca. Fíjate, ahora estamos liquidando Pescarmona, después vamos a liquidar el INVAP, pronto vamos a cuestionar por qué hacemos energía nuclear si tenemos la posibilidad de poner otra cosa, ¿no? Ya que tenemos tanto gas en Vaca Muerta. Fíjate que todo eso ya lo vas a escuchar, no sé si ahora o dentro de 6 meses, un año, pero eso viene, porque es el molde en el que nos quieren encajar. Y si no funciona así, será repartido entre 3, 4 estados, como hicieron con Yugoslavia, ¿no? Y entonces estará el estado petrolero, el estado minero, el estado agroalimenticio,
Y eso es lo que va a quedar de lo que... Y especialmente están apuntando también a la cuestión de la Antártida y todo eso, ¿no? Donde nuestra participación está cada vez más debilitada. Carlos, puede ser, que siempre se habló del plan Andinia, ¿no? Como una cuestión muy fantasiosa, pero como lo estamos viendo, es un plan Andinia a todo vapor y en vías y en poco plazo de complementarse, de cumplirse. Claro, pero sí, si uno lo toma como una planificación para repartirse un país, esto es una planificación para repartirse el país. No hay la menor duda. Eso. Ahora, ¿quiénes van a terminar finalmente predominando en toda esa cosa? Y depende de mucho de la geopolítica internacional y los sucesos que puedan ocurrir en estos tiempos que estamos viviendo. Porque capaz que en vez de ser uno son los chinos por aquí se quedan con todo, ¿no? Mientras nosotros busquemos otro amo o varios amos y nuestro proyecto sea servir de eso, de soporte a lo que hacen otros, en realidad nosotros no vamos a hacer nunca nada. Igual los chinos tienen a los Rothschild encima y, ¿no es cierto? Los chinos, nadie, sí, claro. Nadie sale de... Ningún negocio de ningún país sale de la órbita de estos grupos financieros muy fuertes, ¿no? Y bueno, Rockefeller, tantos los chinos son políticamente comunistas y económicamente hipercapitalistas. Claro, hipercapitalistas. Es decir, esto es una definición que ellos mismos dan. Carlos, para cerrar, entonces, como algo se puede hacer, el algo que se puede hacer es, el día de la transmisión presidencial, es un apagón. Un apagón televisivo, no digo de la electricidad porque no parece necesario, pero si la gente no mira y no lo escucha y demuestra su repudio, y eso es un acto bastante... Vale tanto como un voto o como un plebiscito. Sí, bien. Creo... Hay que estimular, apagar la televisión como ya se hizo, bueno, que antes se hizo naturalmente, nadie llamó a que se apagara la televisión, pero para que la gente apagara la transmisión de Milei, pero bueno, creo que ahora es momento para no escuchar más fantasías que nos van a llevar a una peor situación, ¿no? Sí, claro, esto nos lleva seguro a una peor situación, porque está todo en marcha, y cuanto más tiempo demoremos en activar una reacción, más daño se va a producir. Eso totalmente. No hay duda de eso. Totalmente. Ninguna duda. Carlos, te agradezco muchísimo. Bueno, ya gracias a vos. Muy interesante el programa de hoy. Lindísimo, lindísimo, interesantísimo, ¿no? Para que la gente despierta. No son buenas noticias. No son buenas noticias. Por supuesto, invitamos a todo el mundo a proyectoargentino@yahoo.com. Comente, cuéntenos, y si no, debajo del programa siempre lo vamos a estar atentos. Gracias, Carlos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Juan Manuel. Muy amable. Gracias. Bueno, a todos ustedes, qué interesante, porque obviamente es interesante todo lo que acaba de decir, cómo el gobierno vende humo, en el fondo es humo, ¿no? Esto es una timba financiera, y las timbas financieras son lo mismo de siempre, nuevos tipos, ¿no? Todos acá con un gorrito. Y, por supuesto, todas las comidas que obviamente se deben estar llevando a cabo, etcétera, etcétera, bueno, siempre los vamos a ver. Los CERS, nunca un González, como diría Alberto Vuela. Pero la realidad es que todo esto es una fantasía, el ajuste fiscal, el ajuste que se llevó, ¿no es cierto?, que fue terrible, el déficit fiscal, que es todo un verso, la emisión, ¿no es cierto?, que dicen que no hay emisión, están emitiendo 10.000 millones de dólares por deuda mensual, va incrementándose, ya vamos a cumplir un año de Milei, estamos hablando de 120.000 millones de dólares nuevos en la deuda externa. Vayan anotando, 470.000 más deuda provincial, interestatal, etcétera, etcétera. Infraestructura, se frenó todo. No sé, cuando salga la gente de verano en estas rutas se van a matar todos, porque no hay arreglo de las rutas.
no hay inversión. Y eso es lo mínimo. Después hablemos de gas, luz, ¿no es cierto? Todo lo que sabemos que va a ser tremendo. Actividad económica, bien dicen, ¿no? La quiebra, la caída de la industria, 12%, muchísimo. El 50%, ¿no es cierto?, de capacidad ociosa, 50%, dice, de cada 2 máquinas, una no funciona. Comercio, ¿no es cierto?, cayó también. Las pymes están cerrando 12,5 por hora, 80 personas quedan afuera. Más de 20.000 empresas cerraron en lo que va del año de Milei. Importaciones, vamos a importar barato, $3.000, puerta a puerta, fantástico, qué bárbaro, no compre acá, va a tener más gente en la calle, más pobres, y después va a querer cuidarse de su seguridad. La devaluación de Brasil, obviamente, nos ha afectado, pero ¿qué? Todo el mundo de acá va a salir a viajar a Brasil, más barato, ¿no? Ahora devaluó, obviamente va a haber millones de dólares que se van a invertir en el verano en Brasil en vez de reinvertirse en la Argentina. Y el negocio financiero sigue, es una ola de pocos que se enriquecen brutalmente. Por supuesto, representando emporios internacionales, que son los que ponen la guita acá, porque acá en 24 horas les está pagando un interés que no se lo paga nadie en el mundo, en 24 horas. Había de 7 horas, por 7 horas, ni siquiera un día. Y estamos hablando, ¿no?, lo que el gobierno necesita, tiempo, ¿no? Por eso nos vende todas estas historias, buenas noticias, vamos a ver un negocio financiero, pero es eso, ¿no? Mientras tanto van a vender los recursos, todo lo que ya... hago un resumen de lo que dijo Haga, que en realidad es amplísimo, ¿no? Más el RIGI, ¿no? No hemos hablado, ¿no? Achicamiento de la industria, pero, por supuesto, el RIGI, que vengan, se lleven todo lo que quieran y no dejen un peso. ¿Cuál es la gracia? ¿Dónde está el negocio? Cualquiera que pone un kiosco quiere ganar plata. Modelo corrupto, no cabe la menor duda. Es lo único que es corrupción, ¿no? Uno decía que el kirchnerismo, de la Rúa, todos corruptos, no cabe duda. Pero este también, este también o peor, porque quedan pocas todavía joyas de la abuela en la Argentina. Así que la mejor decisión que podemos tener los argentinos, apague el televisor, ni lo escuche, ni lo escuche, ni lo escuche. Todo lo que va a vender es un verso creado, está saliendo ahora en los diarios, creado por el Toto Caputo, por Santiago Caputo, por Laje, por todas estas rufianes, y aparte todo lo que está detrás, al costado, que son los que están haciendo verdaderamente la plata. Y que usted no la va a ver, la van a ver ellos. El día que pongan remate acá, nosotros nos echarán, como en algún momento lo decía Julio González, el secretario legal y técnico de Isabel Perón y de Juan Domingo Perón, el último gobierno, que decía, quieren la Argentina y la quieren vacía. Quieren la Argentina y la quieren vacía. Bueno, ahí te lo dice. No tendrás nada y serás feliz, pero no vas a tener la Argentina. No va a ser tuya, será otra cosa. O será de otros señores que están haciendo la guerra en Medio Oriente y se van a venir todos por acá. Ya están acá, ya lo dominan, están manejando el negocio de ellos. El mismo presidente se declara. En fin, habría que pensar. Apagar la televisión por lo menos como una reacción natural. Después habrá que pensar otros pasos. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.